16. ¿Así es o no? ¿O estamos confundidos? ¿En qué página es que nos hemos quedado? 94. No, está 94. confundido. Está mal. No. Si De recién vamos sociales, es comenzando bastante. Yo no he hecho. Yo la tengo hasta la unidad 6. 62 nada más. Ah, no, perdón, ha estado viendo el naturales, perdón. Oh, se Ya, emocionó. pues, Efraín, ya. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buen día, profe. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal esos apagones? Uy, Muy bien, profe. estamos bien apagados. Trabajando en Muy mal oscurito. Excelente, muy bien, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes del cronograma para los cortes, ¿no? Y de igual manera, pues, adaptarnos a la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Bien, chicos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, seguir revisando nuestra plataforma, las actividades. A su vez, no se olvidará, por favor, de presentar los documentos certificados si estamos debiendo en la institución, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Como ustedes saben, pues por el tema de los apagones, obviamente tenemos que estar pendientes en nuestros electrodomésticos, tenemos que directamente estar pendiente en nuestro trabajo, ¿no? De igual manera tomar las correcciones y adaptarnos directamente a estos momentos, ¿no? Esperemos que logremos solucionarlo y eventualmente pues todos tengamos en este servicio, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los personajes más importantes de la ilustración, ¿no? La anterior semana, nosotros, bueno, el anterior jueves, me parece, tuvimos lo que es una revisión acerca del tema de la ilustración, ¿sí? Si recordamos un poquito qué era la ilustración. Sí, la ilustración es... ¿Dónde está? Que se denomina ilustración el movimiento de renovación intelectual y cultural eminentemente europeo. Ya, muy bien, excelente. Se nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Es Ya, un muy proceso bien. histórico. Excelente, es un proceso histórico. Me confirman, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Listo, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de la ilustración, un proceso o un movimiento social, intelectual, político, cultural, en donde se enfocó directamente al conocimiento, a la razón, ¿no? Ahora, como hablábamos el otro día, ¿qué es la razón? La razón es cuando alguien tiene la experiencia necesaria para poder Estar seguro. estar, correcto, para poder estar seguro de lo que menciona o dice. O decir Ya, la muy verdad. bien. Puede ser, muy bien. La razón. La razón es la ciencia. Ya, muy No, bien. es la habilidad del ser humano la facultad del ser humano para reflexionar. También, excelente, muy bien. La razón prácticamente es la facultad que tienen los seres humanos de apropiarse de conocimiento, ¿no? De establecerlo, de compartirlo, ¿no? Que hasta el día de hoy ha servido pues de base para el desarrollo de la sociedad en general, ¿no? Y ahora vamos a revisar los célebres personajes que aportaron a la ilustración, ¿no? Los que aparecieron, los que crearon sus normativas, leyes, y la mayoría de estas normativas siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Dentro de los personajes de la ilustración destaca uno de los más emblemáticos, ¿no? René Descartes. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tibantuña, por favor? René Descartes. René Descartes
1596-1650, filósofo físico y matemático de origen francés, considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los pensadores fundadores del racionalismo, cuyo rol en la revolución científica fue central y que inspiró a generaciones venideras del filósofo ilustrador como Baruch Spinoza y David Hume. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, como ustedes saben, René Descartes, ¿no? La fecha de su nacimiento, 1596, su muerte, 1650, fue un filósofo, físico, matemático, y era considerado como el padre de la filosofía moderna, ¿no? Obviamente, destacando lo que son características basadas en el racionalismo, ¿no? Él prácticamente establecía que el cúmulo de conocimientos, que la razón, ¿sí? Que los métodos científicos tendrían que ser directamente bases fundamentales para la sociedad en general, ¿no? Además de ello, prácticamente fortalecieron disciplinas como la filosofía, la historia, la geografía, y además de ello, prácticamente se establecieron parámetros cuando, en este caso, busquemos establecer normativas mediante lo que se conoce como el método de comprobación, ¿no? Otro de los célebres personajes tenemos al señor Francis Bacon. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica Torres, por favor? Verónica Torres, ¿estamos ahí? Ay, perdón, estaba apagado el micrófono. Francis Muy bien. Bacon. Francis Bacon, 1561-1626, conocido filósofo, político, abogado y escritor inglés. Considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico, así como el autor de las reglas del método científico experimental. Además, fue el primer ensayista de su país. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Diane. En el caso de Francis Bacon, prácticamente, ¿no? Era un abogado, un político, un escritor, un filósofo, y estuvo entre los años 1561-1626, ¿no? A él se le conoce como el padre fundador del empirismo. El empirismo que prácticamente establece que el conocimiento se basa en base a la experiencia, ¿no? Entonces, ¿será posible que nosotros los seres humanos tengamos conocimientos en base a la experiencia? Sí, profe. Sí, 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 profe. sí, sí, no sé. Excelente, muy bien, mediante la experiencia, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nos dicen, vamos a trabajar en una actividad o vamos a realizar alguna labor, ¿sí? Y digamos, oh, sorpresa, no tenemos tal vez lo que son los títulos correspondientes, ¿no? Pero digamos el caso del señor Jorge, no tiene el título, pero él tiene 20, 30 años en este caso trabajando en actividades como la albañilería, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, en base a todo ese tiempo que ha transcurrido, él ha ganado pues sumamente experiencia, conocimiento, el trabajo acerca de la materia y además de ello, él puede compartir, ¿no? Por ende, se establece que una persona puede llegar a tener conocimiento en base a la experiencia, ¿no? También logramos determinar que Francis Bacon prácticamente estableció los métodos o las reglas que debe tener el método científico experimental, el cual menciona, ¿no? De que para que una ley, para que una teoría sea vigente, tiene que transitar por una serie de procesos, ¿no? Y pues la última parte se le conoce como el método de comprobación. Es decir, si una persona quiere crear alguna ley, alguna normativa y comprueban de que existe, eventualmente se aplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digamos, si en este momento yo les digo que siendo las 10 de la mañana, la luna va a salir en este momento, ¿sí? ¿Cómo ustedes directamente pueden decir que yo estoy equivocado? Científicamente. ¿Cómo podrían hacerlo? Porque la luna aparece en la noche, no en el día, Lisa.
Ya, científicamente, ¿cómo ustedes comprueban que yo tengo un error ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? A ver, científicamente. Porque la luna, o sea, sí está a veces en el día, a veces sí, pero en la noche se aclara más. Ya, puede ser. Científicamente, ¿cuál será la explicación científica? ¿Por qué no es de noche? Muy bien, también, porque no es de noche. ¿Por qué será? Señorita Mayra, por favor. Perdón, señorita María, ¿por qué más será? ¿Por qué será? Licenciado, Señorita, científicamente puede ser también por un eclipse solar. ya casi vamos por ahí, muy cerca, ¿no? Ahora, como ustedes saben, nosotros directamente, en el caso del planeta Tierra, gira, ¿sí? ¿Sí? En dirección directamente a lo que es el sistema solar, ¿no? Obviamente la Tierra gira y cuando gira prácticamente ocurre lo que es el día y la noche, ¿sí? Entonces, si la Luna eventualmente sale en la noche, es obviamente porque la Tierra está girando. ¿Sí? Entonces, prácticamente, y en el método científico se basa en que toda medida, que todo estudio, que toda normativa tiene que ser comprobado, ¿no? Y científicamente es porque la Tierra gira y eventualmente tiende a la Luna a salir en la tarde en general, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros explicamos lo que son fenómenos, de esa manera también explicamos lo que son leyes, ¿no? La anterior clase nosotros revisábamos una ley que prácticamente nos dejó Isaac Newton. ¿Recordamos qué ley era esa? La ley de La ley del talón. la gravedad, Licen. De la gravedad. La ley de la gravedad. De la gravedad. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, en base a una comprobación. Entonces, por ejemplo, acá, cuando Isaac Newton hizo esa investigación, ¿sí? Estableció de que en la Tierra existe gravedad y lo que no nos permite directamente flotar, ¿no? Y todo lo que sube, pues, tiene que caer, ¿no? En base a la gravedad, en base al estudio científico, ¿no? Entonces, miren, son aportaciones que siguen vigentes hasta el día de hoy. Además, el señor Bacon prácticamente fue el primer ensayista de su país. Ahora, ¿hemos escrito algún ensayo alguna vez? No, Perdón. Licen. ¿Hemos escrito No, algún Licen. ensayo alguna vez todavía? ¿No? Muy No, bien. Ahora voy a hablar con la profe de literatura para que les mande a hacer un ensayo. Muy bien. Una exposición, Ahora, hicimos exposiciones, licenciado. hicieron Exposiciones. Exposición. Ya, muy bien. Entonces, ahora, en el caso del ensayo, ¿no? Como ustedes saben, el ensayo prácticamente es una forma de acumular información sobre un tema relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, quiero que por favor hagan un ensayo sobre, ya, la gravedad, ya, por darles un ejemplo. Entonces, vamos a buscar información, vamos a delimitar la información, vamos a colocar lo que son las partes fundamentales, la estructura, las características que debe tener un ensayo, ¿no? Entonces, prácticamente es acumular la información. Ahora, vamos a otro célebre personaje, Immanuel Kant. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Michelle, por favor? Señorita Michelle. Buenos días, Lice. Muy buenos días, por favor. Buenos días. Ya. Immanuel Kant, dice, en 1724 y 1804. Uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental, fue el fundador del criticismo y su máximo exponente y precursor del idealismo alemán. Su crítica de la razón pura es considerado como un texto que cambió para siempre la historia del pensamiento
filosófico accidental y que aún goza de vigencia. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Immanuel Kant vivió entre los años 1724 y 1804, ¿no? Prácticamente fue el fundador, ¿sí?, del criticismo y además prácticamente fue uno de los precursores del idealismo alemán, ¿no? En su libro conocido como La crítica de la razón pura. Entonces, miren, por ejemplo, acá él establecía, sí, de que el ser humano por naturaleza es crítico y siempre debe criticar lo que son aspectos políticos, sociales, culturales, con el fin de tener un crecimiento intelectual y mejorar directamente la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿nosotros somos críticos o no somos críticos? Sí, somos críticos. Bien críticos, profe. Excelente, Sí, sí, bueno. muy somos. bien. Somos bastantes. Por ejemplo, en el caso acá, en la crítica se establecen dos parámetros fundamentales, ¿no? La crítica constructiva. ¿Qué es una crítica constructiva? Digamos algo que A la que usted ayuda está a ser mejor pero persona. es para bien. Una crítica constructiva Algo que no está sería bien. haciendo se corrige. observaciones y correcciones de mejoramiento. Sí, Ya, muy que bien. no hace daño, Lice, ni afecta a nadie. Excelente, muy bien. Una crítica destructiva. Destructiva es que le destruye a la persona que lo está criticando. Ya, muy bien, ¿no? Que prácticamente no logra aportar lo Ayudar. que son aspectos positivos, ¿no? Lo destruye generalmente, pero prácticamente eso es una virtud que tiene el ser humano, ¿no? El criticar, el tratar de establecer soluciones, el tratar directamente de expresar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, digamos, cuando se crean nuevos parámetros en normativas, en leyes, se crean más impuestos, se crean más problemas sociales, nosotros prácticamente participamos con la crítica en general, ¿sí? Otro de los representantes de la ilustración fue John Locke. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zoraida, por favor? Buenos días, dice Muy buenos días. John Locke, 1632-1704, médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. Es destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciando por la obra de Bacon, y asimismo su propio pensamiento fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau. Rousseau, muy bien, excelente 10, muchísimas gracias. El hablar de John Locke, en este caso, establece lo que es el máximo representante del liberalismo, ¿no? Liberalismo clásico, en el cual prácticamente establecía de que todos los gobiernos tienen que gozar de una autonomía muy determinada, es decir, que dentro de estos territorios tienen que ser directamente liderados por personas de los sitios de ahí, ¿no? Además de ello, prácticamente fue uno de los filósofos más influyentes dentro de las escuelas empíricas en Britania, y sobre todo prácticamente podemos hablar acerca de una de las aportaciones más grandes que tuvo John Locke, el contrato social, ¿no? Al día de hoy, ¿nosotros utilizamos un contrato o no tenemos un contrato cuando laboramos? Sí. Sí, Claro, profe. tienen que Sí, Liz. Ya, muy bien. Los contratos, ¿qué nos menciona o qué beneficios tiene un contrato? En los contratos de trabajo, por lo general, están formas políticas de trabajo, deberes y obligaciones tanto del empleador como del empleado. Muy Basado bien, en los excelente. artículos estándares del Ministerio de Trabajo. Muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, en el contrato, ¿qué tipo de beneficios tienen ustedes? El seguro social, bonificaciones.
Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, acá prácticamente destaca, ¿no? De que el contrato social o el contrato que nosotros tenemos es un documento en donde nos permite, sí, hablando de contrato laboral, en firmar lo que son acuerdos, beneficios, obligaciones y normativas que debe tener lo que es un empleado con el empleador, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, sí, nosotros prácticamente contamos con un contrato, contamos con beneficios. Pero, ¿qué sucede o qué pasa cuando un contrato no se cumple a cabalidad? ¿Qué pasa? Sí, depende de quién lo Tienen que incumple. Si lo pagarle. incumple el trabajador, pues se acude al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia, tanto el empleador como el empleado. Tienen que pagar las Excelente. indemnizaciones, profe. Muy bien, la indemnización, ¿no? Cuando obviamente no se llegan a un acuerdo. Entonces, miren, prácticamente John Locke establecía lo que son contratos sociales, pero base fundamentalmente en las actividades de los ciudadanos, de la población en general, de los países en general, ¿no? Cuando obviamente necesitamos comprar mercadería de otro país, firmamos lo que son acuerdos y contratos, ¿sí? Otro de los célebres personajes de la Ilustración fue el señor Voltaire. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Hermelinda, por favor. Buenos días, Lisen. Muy buenos Voltaire, días. 1694 a 1778. De nombre completo, Francois Arouet. Fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés, perteneciente a la francmasonería y uno de los más representativos autores de la Ilustración francesa. Miembro de la Academia Francesa. Publicó su obra bajo el seudónimo Voltaire, cultivando la literatura y la filosofía bajo un punto de vista hipercrítico y un finísimo sentido del humor. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. El caso de Voltaire, ¿no? Bueno, nació en 1694, murió en 1778. Fue un célebre personaje francés que pertenecía, pues, a la francmasonería, ¿no? La masonería que prácticamente era una élite en donde estaban las personas con mejores condiciones económicas, en donde tenían un mayor acceso al conocimiento, a los libros, a las universidades, en donde ellos obviamente contaban con una educación de primer nivel, ¿no? Prácticamente se le considera que fue uno de los autores más representativos en la Ilustración francesa, en la literatura. Además de ello, prácticamente determinaban lo que son características propias en una sociedad mediante el ser hipercrítico, es decir, criticar lo que es alguna situación política, alguna situación social, cultural, y sobre todo, en este caso, hacerlo de una manera de humor, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos comprado tal vez el comercio o el extra tal vez, y en una partecita de atrás nos sale una imagen de unas personas haciendo lo que es humor, ¿sí? En frente a cualquier tema que nosotros conocemos al día de hoy. Sí, lo hemos visto tal vez en el comercio, en el extra. Hay periódicos en donde están dibujitos, en donde hacen un humor, ¿sí? Frente a los problemas que nosotros tenemos en la sociedad. Hemos visto. O lo que mejor conocemos al día de hoy como los memes, saben decirlo, chicos. Sí, las caricaturas. Sí, Excelente, las sí, sí hemos visto. caricaturas. En este caso, nos habla o critica, ¿sí? Sobre cualquier postura dentro de nuestra sociedad, pero lo hacen con humor, ¿no? Ahora, otro representante, el señor Jean-Jacques Rousseau. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Germán, por favor? ¿Estamos ahí? Señor Germán, no, no estamos. Señorita Jessica Isaura, por favor. Leer yo, Licen. Ya, muy bien. Señor Efraín Soria, ¿estoy bien? Sí. Por favor.
Dice James Jacques Rons, 1712 a 1778, de origen suizo. Este escritor, filósofo, abogado, músico, botánico y naturalista, fue una de las mentes más brillantes de la Ilustración, a pesar de que sus obras le ganaron la enemistad de Voltaire y de su otro filósofo de la época. Es considerado un precursor de prerromanticismo y un ensayista lúcido, siendo El contrato social de 1962 una de las obras más celebradas. Muy bien, excelente. Ahora, el señor Rousseau prácticamente vivió, ¿no?, entre los años 1712 y 1778, y pues era considerado como una de las mentes más inteligentes de la Ilustración, ¿no? Era músico, era botánico, era naturalista, y además de ello, también era uno de los precursores del prerromanticismo, ¿no? Hablando directamente de las sensaciones, de los sentimientos que prácticamente deben ser expuestos mediante las obras de arte, ¿no? De igual manera, un ensayista sumamente lúcido, sumamente inteligente, y sobre todo, pues, las aportaciones que brindó al contrato social. En algún momento nosotros también hablamos un poquito de la obra conocida como Romeo y Julieta, ¿no? ¿De quién es esa obra? ¿Me hacen un acuerdo? Shakespeare. Muy bien, excelente. ¿Qué sentimientos destacan dentro de esa obra? El romanticismo. Amor Ya, romántico. Excelente. ¿Qué sentimientos más habla esa obra de literatura? Tristeza. Ya, muy bien. Expresa directamente lo que son los sentimientos, ¿no? Era parte directamente del romanticismo. Otro de los representantes tenemos a David Hume. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Torres, por favor? Ya no he leído, Alicia. David Hume, 1711-1776, filósofo, economista e historiador de origen escocés. Se le considera uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental, cuya obra estuvo fuertemente influenciada tanto en los empiristas Luke Berkeley y racionalistas de Descartes, Malebranche, y sentó las bases para el positivismo lógico y la filosofía de la ciencia. De la ciencia, muy bien. David Hume prácticamente, ¿no? Era un economista, historiador escocés. De igual manera es considerado pues uno de los representantes para la filosofía occidental, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que tuvo una influencia del empirismo y sobre todo directamente tuvo enemistades en su momento con los racionalistas, ¿no? Prácticamente aquí se agrupaban mediante las corrientes filosóficas. Entonces los racionalistas obviamente consideraban que la razón era lo más importante, que la naturaleza de igual manera tendría que ser cuidada y que sobre todo prácticamente en una sociedad el ser humano tendría que tener un conocimiento en base a los fenómenos, en base a la naturaleza, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que sembró las bases del positivismo lógico, ¿no? Que prácticamente habla o destaca acerca del crecimiento de una sociedad en base al conocimiento que puedan llegar a tener los ciudadanos en general, ¿no? Otro de los célebres personajes fue el barón de Montesquieu. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita
Isabel Hinojosa, ¿estamos ahí? Isabel Hinojosa, estoy bien. A ver, regáleme un segundito. Amaya Isabel Hinojosa Chiriboga. ¿No? Excelente, signota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Leslie Joana, por favor? No puedo leer, Licen. Usted le leo Sí. yo, ¿Puedo Lisa. leer, Licen, yo? Sí, está muy bien. Señorita María Licen. Fernanda, por favor. Ya, muy bien. Después me ayuda, por favor. Muchísimas gracias. Señorita María Fernanda, por favor. Dice, perdón, no le veo el nombre. Listo, muy bien. El barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu, 1689-1755. O simplemente Montesquieu. Fue como su conocido a Charles Lois de Secondat, filósofo y jurista de origen francés, a quien se le atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes fundamental en toda la Constitución republicana. Su obra es muy cercana al pensamiento de Locke, aunque también se vincula con Saint-Simon y el socialismo, aunque se admite que su pensamiento es muy completo y dotado de una personalidad propia. Excelente, muy bien. El barón de Montesquieu, ¿no? Prácticamente fue lo que es un personaje sumamente emblemático en la filosofía y sobre todo era jurista de origen francés, ¿no? Él también aportó con su idea acerca de la teoría de separación de los poderes de un Estado. Por ejemplo, ¿qué poderes tiene el Estado? Perdón, profe. Muy bien, ¿qué poderes tiene un Estado? ¿O qué poderes tiene nuestro Estado? Ya, muy bien. El legislativo, ¿qué más? Electoral. Ya. Uno El poder más. ejecutivo, dicen. Participación ciudadana. Ejecutivo, legislativo, Judicial, participación, en este caso licenciado. judicial, ¿no? Entonces, miren, prácticamente él decía que un Estado, ¿sí?, tiene que separar estos grandes poderes, ¿no? Y que cada uno de ellos, obviamente, tiene que cumplir su función, ¿no? Además de ello, prácticamente establece lo que son parámetros para tener una vida republicana estable en base al Estado, ¿no? Su obra también está muy cerca a los parámetros, en este caso, en donde se vinculaba a Saint-Simon, que prácticamente era un representante que hablaba acerca del socialismo, ¿no? Como ustedes saben, el socialismo al día de hoy es una forma, ¿sí?, de un modo de producción, en este caso, que hasta el día de hoy no se ha logrado implementar en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, pues tiene falencias, no ha sido establecida de la mejor manera, y además de ello, el socialismo apareció, en este caso, para hacerle frente al capitalismo, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito en la actualidad, ¿en qué modo de producción nos encontramos? ¿En el capitalismo o en el socialismo o en el comunismo? ¿Cuál será? En el comunismo, profe. No. Socialismo. Socialismo, dice. Será muy bien, casi, pero no. El último, el que tenemos vigencia hasta el día de hoy, es el capitalismo, ¿no? Entonces, prácticamente, sí, lo que el barón de Montesquieu daba eran corrientes o normativas, sí, cercanas al socialismo, ¿no? Sin embargo, lo que él mencionaba es que el crecimiento tiene que ser tanto de los ciudadanos, del gobierno y sobre todo, pues, creando normativas para que todos logren mejorar sus condiciones de vida, ¿no? La mayoría de esos personajes de la Ilustración prácticamente basaron sus aportaciones
para la sociedad y sobre todo para que el ser humano, en este caso, sea partícipe con la razón, con el conocimiento y sobre todo, en este caso, para fundamentarse lo que son cambios políticos, sociales, culturales, y la mayoría de estas normativas siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No se olvidará de revisar los videos también que tenemos al finalizar la diapositiva, ¿sí? En algún momento tenemos una prueba sorpresa y ahí sí, no le salva ni Jesús. Ay, Jesús sacramentado. Nada, no le salva Jesús, nada. Bien, entonces Ay, chicos, no diga nos eso, vamos dice. a quedar hasta ahí. Muy bien, nos vamos a quedar Pero, hasta Licen, ahí. recuerde que usted es flexible, licenciado. Sí, puede ser, pero las pruebas son más duras. Las pruebas son más duras. Muy bien, chicos, no se olvidará, por favor, revisar nuestro contenido y pues bueno, en este caso, ¿no? De la plataforma, las actividades que ya están habilitadas, en trabajar nuestra guía académica, que bueno, la próxima semana ya veremos un tiempito, esperemos que los cortes de luz ya no sean tan fuertes y pues ahí vamos a revisar nuestra guía académica y ver cómo vamos avanzando, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el siguiente sábado, cuídense mucho. Muchas gracias. Muy bien.